Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de Sir Anthony Denny. Él fue el encargado del taburete del rey Enrique VIII de Inglaterra, por lo tanto, su cortesano y confidente más cercano. Fue el miembro más destacado de la cámara privada en los últimos años de dicho rey, teniendo junto con su cuñado, John Gates, el cargo del llamado sello seco de la firma del monarca y asistió a Enrique en su lecho de muerte. Anthony fue miembro del círculo reformista que contrarrestó la influencia religiosa conservadora en la corte. Era un hombre rico, habiendo adquirido varias casas solariegas y antiguos sitios religiosos distribuidos por la corte de aumentos después de la disolución de los monasterios. En 1548 era guardián del Palacio de Westminster. Esta biografía continúa la serie iniciada por el video que subí en marzo de 2022 sobre los amigos y secuaces de Enrique VIII. Y comenzamos. Nacido el 16 de enero de 1501, Anthony Denny fue el segundo hijo de Sir Edmund Denny, barón de Hacienda, y de su segunda esposa, Mary Troutbeck, hija y coheredera de Robert Troutbeck de Bridge Trafford, Chester. Anthony tenía un hermano mayor, llamado Sir Thomas Denny, así como 2 hermanos menores y 10 hermanas. Por su testamento de 1519, Sir Edmund Denny dejó a su segundo hijo Anthony 160 libras, para comprar tierras y los ingresos de la propiedad en Kent para su disfrute, presumiblemente en Cambridge. Contemporáneo de John Leyland en la escuela de San Pablo, Denny estudió más tarde en Cambridge, pero aparentemente no se graduó. Según Leyland, Anthony acompañó a Francis Bryan en visitas al continente y allí adquirió conocimientos de idiomas. En 1525, Denny se casó con Joan Champernoun, la hija de Sir Philip Champernoun y amiga íntima de la esposa del rey Enrique VIII, la reina Catalina Parr. Esta Joan también era hermana de Catherine Ashley, de apellido de soltera Champernoun, la institutriz de la futura reina Isabel I. Con Joan, Anthony tuvo 12 hijos, entre ellos a Sir Edward Denny, caballero banneret de Bishop's Stortford, quien nació en 1547 y que se casó con una tal Margaret, con quien tuvo descendencia. Edward fue más tarde un soldado, corsario y aventurero durante el reinado de la reina Isabel I. Puede haber sido como sirviente de Francis Bryan que en octubre de 1532, Anthony asistió a la reunión entre Enrique VIII y Francisco I de Francia en Calais. En agosto de 1535, Anthony estaba en el servicio real, y su primer regreso al Parlamento probablemente siguió a su establecimiento en la corte. Una carta del rey a la ciudad de Ipswich recomendando la elección de Anthony en lugar de Thomas Albert, quien quizás había sido el subordinado de Denny en Whitehall, casi con certeza puede estar fechada en diciembre de 1535, y los designios de dicha carta probablemente habrían llevado a Denny a la Cámara de los Comunes para la última sesión del Parlamento de 1529 y probablemente también para la de 1536, de acuerdo con la solicitud general del rey para la reelección de los miembros anteriores. Entre 1535 y 1545, Anthony Denny se convirtió en el más íntimo de los pocos amigos de Enrique VIII. Como guardián del Palacio de Westminster y de la Casa Real allí, él actuó como receptor y pagador del dinero para gastos personales del rey, mucho del cual se guardaba en la casa de joyas del palacio. Sus propios ingresos de los cargos se han estimado en unas 200 libras esterlinas, pero las concesiones reales de tierras fueron la principal fuente de su riqueza. Más tarde en su testamento, Anthony reconoció que gracias a la generosidad principesca de Enrique VIII, él había ganado todo lo que dejo o puedo dejar a mi posteridad. Las más importantes de estas concesiones fueron, en 1536, casas en Westminster, conocidas como Paraíso, Purgatorio e Infierno, y el priorato de Chesham, con sus tierras en 4 condados, en 1538, el priorato de Hertford, en 1540, la mansión Amwell, en Hertfordshire, y la rectoría de Waltham, Essex. En 1542, el colegio de Mettingham, Suffolk, con 6 mansiones en East Anglia, y en 1547, en la distribución de las tierras de la corona después de la muerte de Enrique VIII. La propiedad absoluta se revierte a la mayoría de las propiedades de la abadía de Waltham, con más de 2000 acres de tierra en otros lugares. Un intercambio de tierras con el rey fue confirmado por una ley en 1544.
Denny también arrendó propiedades de la corona e hizo grandes compras en Essex y Hertfordshire a particulares. A su muerte, poseía alrededor de 20.000 acres solo en Essex y Hertfordshire, y sus ingresos anuales de la tierra probablemente alcanzaban las 750 libras esterlinas. Con la posibilidad de recaudar sumas considerables de su oficina de aduanas de Londres y de una licencia que le concedieron en diciembre de 1546 para exportar trigo, cerveza y cuero, Anthony era, sin duda, un hombre rico. Como palafrenero de cámara, Denny asistió a la recepción de Ana de Cleves en la corte y poco después el rey le confió su decepción con la nueva reina. Denny fue enviado al extranjero varias veces para pagar dinero a los soldados o embajadores ingleses y sirvió con 140 o 180 hombres en la expedición que resultó en la captura de Boulogne en 1544, recibiendo el título de caballero por sus servicios. Según el elogio de Roger Ascham, pronunciado como orador público en Cambridge, todo el tiempo de Denny estuvo ocupado por la religión, el aprendizaje y los asuntos de Estado. En cuanto a lo último, su parte bajo Enrique VIII probablemente se limitó a una discusión privada con el rey. John Fox lo nombró con Ana Bolena, Thomas Cromwell, Thomas Cranmer y el médico real, William Batts, como partidario del protestantismo que influyó en el rey. Fue a Denny y Batts a quien Richard Morris escribió en 1544 las siguientes palabras. Defendiendo el caso del maestro Richard Turner, predicador, contra los papistas, y fue a Denny a quien Cranmer envió en 1546 las cartas de reforma de la religión para la firma del rey. Anthony estuvo presente en el matrimonio de Enrique VIII con Catalina Parr en julio de 1543 y en los 2 últimos años de la vida del rey, fue uno de los 3 hombres que presenciaron regularmente la firma de resoluciones y documentos con el sello real, prefiriendo él mismo muchos de los papeles a instancia de los pretendientes. Testigo y albacea del testamento de Enrique VIII, Anthony recibió un legado de 300 libras esterlinas que no pagó hasta 1550, tras su propia muerte. Lady Denny era una de las cortesanas que Thomas Risley, el obispo Gardner y otros intentaban implicar en sus interrogatorios y torturas a la convicta Anna Askew. Obviamente, tanto Denny como su esposa estaban profundamente entrelazados con la religión reformada. En una biografía sobre Thomas Cranmer, se relata cómo Denny fue enviado en secreto por el rey para advertir a Cranmer y convocarlo a la presencia de Enrique, para que éste pudiera advertirle sobre el plan de los consejeros privados de presentar cargos de herejía contra el arzobispo y darle el anillo del rey para su protección. Esto fue cuando Enrique estaba jugando con las 2 caras de la moneda, otorgando permiso para que el consejo procediera contra Cranmer, pero luego advirtió a este último del peligro y le dio el anillo para salvarlo. Junto con Edward Seymour, John Dudley y Sir William Paget, Anthony ayudó a finalizar el testamento del rey Enrique en su lecho de muerte en 1547. Él argumentó específicamente ante el rey en varias ocasiones contra la destitución del obispo Stephen Gardner de dicho testamento. John Fox describe así el último servicio que Anthony realizó para Enrique VIII. Los médicos no se atrevían a desanimar al monarca con la muerte, por temor a la ley aprobada ante el Parlamento de que nadie debía hablar nada de la muerte del rey. Movieron a los que estaban alrededor del rey a ponerlo en memoria de su estado mortal y enfermedad fatal, a lo cual el maestro Denny, acercándose audazmente al rey, le dijo en qué caso se encontraba, no quedándole mucho tiempo por vivir, y por lo tanto lo exhortó a prepararse para la muerte. Denny fue, en efecto, el hombre que le dijo al rey Enrique sobre su próxima muerte y aconsejó al viejo enfermo que se preparara para su agonía final. La posición de Denny le dio tanto el poder de controlar el acceso al rey en sus últimos años, como el poder de influencia cortesana a través de su relación personal con el anciano monarca. Junto con Sir William Paget, el secretario principal, Denny es sospechoso de haber arreglado la elección de las llamadas apelaciones progresistas encabezadas por Edward Seymour. Denny fue descrito por el embajador imperial en 1547 como el más confiable de todos los caballeros de la Cámara. Cabalgó con el cuñado de la reina, Sir William Herbert, en el carruaje con el cuerpo de Enrique VIII en su funeral. Y él y Herbert fueron después los portadores del palio en la coronación de Eduardo VI. También fueron declarantes con Sir William Paget en cuanto a las adjudicaciones de tierras y honores previstas por el difunto rey.
La conexión de Denny con la corte y su posición en Hertfordshire aseguraron su elección como primer caballero del condado en 1547. El 12 de febrero de 1549, fue uno de los designados por los comunes para juzgar una petición presentada por un proyecto de ley privado contra Sir Nicholas Hare. Asistió regularmente a las reuniones del Consejo Privado en 1547 y 1548. Sirvió en la expedición de Northampton contra Robert Kett y los rebeldes de Norfolk en agosto de 1549. Entre sus compañeros en esta ocasión estaban su compañero caballero de Hertfordshire y su sucesor, Sir Ralph Rowlett y Sir Henry Parker respectivamente, así como su cuñado, Sir John Gates. Anthony Denny murió en Cheshire el 10 de septiembre de 1549 y probablemente fue enterrado allí. Tenía unos 41 años. Un codicilo afirma que su testamento, hecho 4 años antes, le fue leído, enfermo pero sano de mente y memoria, el 7 de septiembre anterior a su muerte. Su fallecimiento probablemente fue por causa natural, ya que ninguno de los epitafios en verso contiene ninguna referencia a heridas, las cuales podría haber recibido en los combates alrededor de Norwich un mes antes. Casi la mitad del testamento, redactado el 3 de agosto de 1545, consiste en una homilía sobre religión y educación. La viuda debía ocuparse de criar a los niños y de verlos bien educados, ya que todos menores de edad en ese momento. El hijo mayor, Henry, tenía casi 10 años a la muerte de su padre. Los matrimonios planeados por Denny para 2 de ellos y mencionados en el testamento, con una hija de Thomas, el barón Audley, y un hijo de Sir Richard Rich, no se llevaron a cabo. Cada uno de los hijos de Denny tendría 20 libras esterlinas y cada hija 20 marcos al año. Durante su minoría de edad, las hijas también recibirían legados de 600 marcos cada una. Las tierras fueron enajenadas en testamento hecho el 7 de septiembre de 1549, aparte de algunos dejados a la viuda de por vida, la mayoría se vincularon a sus hijos legítimos. El otro hijo, William, recibió una anualidad de 20 libras. Eduardo VI iba a tener una ficha o dispositivo por valor de 50 libras esterlinas, algo así apto para un rey erudito. Lady Denny y Richard Morrison fueron nombrados albaceas, John Dudley, conde de Warwick, Richard Rich y William Paulet, barón de St. John, los supervisores. La princesa Isabel pasó gran parte de sus primeros años de vida en Cheshire o en Hatfield, donde Denny era el guardián. Como se ha dicho al inicio de este video, uno de los parientes de su esposa, Kat Ashley, era institutriz de la princesa. Su hermana se casó con William Walsingham y fue la madre del famoso jefe de espías de Isabel I, Sir Francis Walsingham, mientras que el propio Denny era amigo de su tutor Roger Ascham y de su primer arzobispo de Canterbury, Matthew Parker. Se sabe que Anthony Denny combinó el protestantismo celoso con el patrocinio de la literatura, entre otros servicios al aprendizaje. Interesó a Enrique VIII en el diccionario latín-inglés de Sir Thomas Elyot. Thomas Langley, autor de un compendio en inglés de la historia de Polydore Vergil, describió a Denny como un gran mecenas de todos los ingenios y elogió su oposición a la santidad pintada y su apoyo a la bendita palabra de Dios y los sinceros exponentes de lo mismo. Entre los que escribieron epitafios sobre él estaban Sir John Cheeke, Henry Howard, conde de Surrey, quien murió antes que Denny, y Ascham. No se han encontrado críticas adversas sobre él, un hecho sorprendente cuando se consideran su riqueza y su larga carrera en la corte. Quizás su carácter fuera realmente el descrito en 1539 por Thomas Painel con estas palabras: por lo que considero vuestro sincero afecto a Dios y a su santa palabra, vuestra gran fidelidad y diligencia para con nuestro clementísimo Señor soberano el Rey, vuestro puro, honesto y humilde comportamiento con todos los hombres en palabra y obra, vuestros fieles, sabios y amistosos consejos, tus continuas exhortaciones y persuasión a la virtud, tu naturaleza liberal y dulcísima, no puedo sino amarte con vehemencia. Durante su vida, Anthony Denny pudo seguir siendo querido en la corte por el rey y los cortesanos, al permanecer bastante neutral en el debate en curso y en aumento entre los conservadores y los reformistas. Aunque Denny sin duda se inclinaba por los reformistas y era amigo de ávidos reformistas como Thomas Cranmer y Edward Seymour, también mantuvo relaciones cordiales con varios conservadores acérrimos. Denny siguió siendo influyente debido a su relación personal con el rey Enrique.
Se sabía que los dos intercambiaban obsequios con frecuencia, y Denny era un hombre al que Enrique le confiaba temas ultrapersonales, incluso cuando el rey agonizaba a principios de 1547. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Sir Anthony Denny, cortesano inglés, amigo y confidente del rey Enrique VIII. Espero que les haya gustado. Y estaré, como siempre, pendiente de todos sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Háganme saber qué les pareció este personaje y si conocen de otros amigos del rey que jugaron un papel importante en su reinado. Quisiera enviar también un cordial saludo a todos los amigos de Guatemala, Argentina y de Perú. Muchas gracias a todos por ver, comentar y seguir el canal. Les deseo tengan un buen día y hasta pronto.